Jerusalén, 11 de abril de 1961. En una cabina de cristal a prueba de impactos, bajo luces fluorescentes que zumban como moscas sobre un cadáver, hay un hombre. Delgado, calvo, con gafas de montura oscura y una expresión que no puedes descifrar, porque no expresa nada. Gesticula con precisión burocrática, toma notas, ajusta su audífono. Y cuando el fiscal le pregunta cuántas personas murieron por sus decisiones, él responde con la misma calma con la que un contador hablaría de facturas atrasadas. 6 millones de personas. Y él dice, yo solo era el técnico de transportes. Su nombre es Adolf Eichmann, teniente coronel de las unidades de élite del régimen nazi, jefe de la sección 4B4 de la Policía Secreta del Estado. El hombre que coordinó la logística del Holocausto con la eficiencia milimétrica de un gerente de cadena de suministros. Entre 1941 y 1945, Eichmann diseñó los horarios de los trenes que llevaban a millones de personas hacia los campos de exterminio. No disparó un solo tiro, no mató a nadie con sus manos, solo movió piezas en un tablero, rellenó formularios y coordinó recursos. Y sin embargo, ningún general del régimen tiene tanta sangre invisible adherida a sus dedos. Hannah Arendt, filósofa judía alemana exiliada, llegó a ese tribunal enviada por una revista estadounidense esperando encontrar a un demonio, esperaba ver la encarnación del mal puro. El arquetipo del villano que la humanidad necesita para consolarse con la idea de que el horror es excepcional, que viene de afuera, que lo hacen los otros, los monstruos, los diferentes. Lo que encontró fue peor. Encontró a un hombre aburrido, un hombre que repetía frases hechas, que invocaba a Kant de manera incorrecta para justificar su obediencia, que no mostraba ni culpa ni odio. Un hombre que había sido capturado por los servicios de inteligencia israelíes el 11 de mayo de 1960 en Buenos Aires, donde vivía bajo el nombre falso de Ricardo Clement. Y que seguía sin entender por qué era el villano de la historia. Aquí comienza el verdadero horror. ¿Por qué si Eichmann era normal, qué dice eso de ti? Arendt acuñó 3 palabras que cambiaron para siempre la filosofía moral del siglo XX, la banalidad del mal. No era un eslogan, era una diagnosis, una autopsia del alma humana que reveló algo que nadie quería ver, que el mal más grande de la historia moderna no fue obra de sádicos ni de fanáticos, sino de gente como tú, como yo. Como el vecino que saluda amablemente cada mañana y recicla la basura los jueves. Gente que simplemente dejó de pensar. Y eso, todavía hoy, en este preciso momento, sigue siendo la cosa más aterradora que la filosofía haya dicho jamás. Quédate, porque en el siguiente capítulo vamos a ver cómo el sistema convirtió el exterminio masivo en un simple problema de gestión de recursos, y los detalles son más fríos de lo que imaginas. Para entender cómo un oficinista se convierte en cómplice de un genocidio, primero debes entender cómo funciona la máquina, y no me refiero a la máquina de matar, esa es la parte visible. La que aparece en los libros de historia. Me refiero a la otra máquina, la invisible, la que opera en papel membretado, en reuniones de coordinación interdepartamental, en memorandos con sellos y firmas. La que convierte el exterminio de seres humanos en un problema logístico a resolver con eficiencia administrativa. El 20 de enero de 1942, en una villa a orillas del lago Wannsee en Berlín, 15 altos funcionarios del Tercer Reich se reunieron durante 90 minutos, solo 90. El tiempo de una clase universitaria. Con café y coñac sobre la mesa, en ese lapso coordinaron los detalles finales de lo que llamaron eufemísticamente la solución final a la cuestión judía, la eliminación sistemática de 11 millones de personas. El acta oficial de esa reunión no menciona la palabra matar, ni una sola vez. Habla de evacuaciones, de traslados al este, de tratamiento especial, de soluciones, un eufemismo encima de otro eufemismo, una capa de lenguaje neutral sobre otra. Hasta que lo que queda en el papel es una simple gestión de recursos humanos. Eichmann estuvo presente en esa reunión y él mismo redactó el acta. Cuando le preguntaron en el juicio cómo se sintió al escuchar a los jerarcas más poderosos de Alemania hablar de exterminio con tanta ligereza, respondió que se sintió aliviado, porque si hombres tan importantes, tan cultos, con títulos académicos y rangos superiores lo decían sin dudar, entonces la responsabilidad ya no recaía sobre sus hombros. Detente en esa frase, la responsabilidad ya no recaía sobre mis hombros. Aquí está el mecanismo central del mal burocrático, la dilución de la responsabilidad moral a través de la jerarquía. Cuando una cadena de mando es suficientemente larga, cuando entre la orden y la consecuencia hay suficientes eslabones intermedios, cada eslabón puede decir honestamente que él solo hizo su pequeña parte.
El que firma la orden no dispara, el que dispara no decidió, el que transporta no ejecuta, el que registra no tortura. Y al final, nadie hizo nada. Y 6 millones de personas están muertas. La maquinaria del régimen no funcionaba a pesar de ser burocrática, funcionaba precisamente porque era burocrática. El lenguaje técnico anestesia la conciencia, los eufemismos construyen una distancia entre el agente y el acto, y la jerarquía provee la coartada perfecta, la orden es la orden. Frase que Eichmann repitió como mantra durante todo su juicio. ¿Y sabes lo más perturbador? Que ese mecanismo, esa anestesia burocrática, sigue operando hoy, en corporaciones, en gobiernos, en instituciones. En cualquier lugar donde haya una cadena de mando lo suficientemente larga para que nadie se sienta responsable de nada. La máquina no tiene corazón, pero necesita manos humanas para funcionar. Y siempre encuentra voluntarios. En el siguiente capítulo vamos a conocer a la mujer que se atrevió a decir lo que nadie quería escuchar y el precio que pagó por hacerlo. Hannah Arendt tenía 54 años cuando llegó a Jerusalén a cubrir el juicio de Eichmann. Ya era una figura respetada en la filosofía política, ya había publicado Los orígenes del totalitarismo en 1951, ya había sobrevivido la persecución nazi, un campo de internamiento en Francia y el exilio perpetuo. Era judía y tenía razones personales para querer que ese hombre fuera exactamente el monstruo que el mundo necesitaba que fuera. Pero Arendt era, sobre todas las cosas, una pensadora honesta. Y lo que pensó al ver a Eichmann la destruyó por dentro, no el hombre, sino su ausencia. Eso fue lo que descubrió Arendt en ese banquillo de cristal, una ausencia, la ausencia de pensamiento, la ausencia de reflexión moral. Eichmann no era un sádico ni era un ideólogo fervoroso, investigaciones posteriores revelaron que no tenía un historial de odio particular antes de unirse al aparato del régimen. Era un hombre mediocre que encontró en el sistema un camino hacia el ascenso profesional y siguió ese camino con diligencia y sin hacer preguntas incómodas. Actuó simplemente por deseo de ascender en su carrera, concluyó Arendt. El mal, entonces, no nacía del odio sino de la indiferencia, de la renuncia voluntaria al pensamiento crítico, de la abdicación de la conciencia en favor del protocolo. Arendt llamó a esto la ausencia de pensamiento, no estupidez ni ignorancia, sino algo más preciso y más terrible, la suspensión deliberada del juicio moral. La capacidad que todos tenemos de desconectar la brújula ética y operar en modo automático, siguiendo instrucciones, cumpliendo objetivos, siendo eficientes. Cuando publicó sus conclusiones primero en artículos de revista y luego en el libro Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal en 1963, el escándalo fue inmediato y brutal. La comunidad judía la acusó de minimizar el horror, de exculpar a los perpetradores, de traicionar a las víctimas, sus amigos la abandonaron. Y el gran estudioso Gershom Scholem le escribió una carta acusándola de carecer de amor por su propio pueblo. Ella respondió, no amo a ningún pueblo, solo amo a mis amigos, y la única forma de amor que conozco es el amor por las personas específicas. Pero el escándalo no era realmente sobre Eichmann, era sobre lo que la tesis de Arendt implicaba para todos los demás. Si el mayor genocidio de la historia moderna fue cometido por burócratas ordinarios que simplemente dejaron de pensar, entonces la pregunta que nadie quería hacerse era ineludible. Bajo las condiciones correctas, ¿podrías haberlo hecho tú también? Arendt creía que sí, y creía que negarlo era la forma más peligrosa de autoengaño. Murió el 4 de diciembre de 1975 en Nueva York, con esa pregunta sin respuesta aún en el aire. Sigue sin respuesta. Lo que viene ahora es el experimento científico que nadie quería que existiera, porque sus resultados demostraron algo que cambia todo lo que crees saber sobre ti mismo. Nueva Haven, Estado de Connecticut, agosto de 1961. El mismo mes en que el juicio de Eichmann llegaba a su fase más intensa en Jerusalén, a más de 9.000 kilómetros de distancia. Un psicólogo llamado Stanley Milgram comenzaba uno de los experimentos más perturbadores de la historia de la ciencia. Milgram quería saber cuánto podía llegar a obedecer una persona ordinaria. El diseño era elegante en su crueldad. Los participantes, reclutados mediante anuncios en el periódico local, creían estar participando en un estudio sobre el aprendizaje y la memoria. Se les asignaba el papel de maestro, y en la habitación de al lado, supuestamente, había un alumno conectado a un dispositivo de descargas eléctricas. Cada vez que el alumno fallaba una respuesta, el maestro debía administrarle una descarga, y con cada fallo la intensidad aumentaba, 15 voltios, 30, 75, 150, 300.
hasta 450 voltios. Las etiquetas en el panel decían con escalofriante claridad: peligro, descarga severa. El alumno era un actor y no recibía ninguna descarga real, pero el maestro no lo sabía. Y cuando el alumno comenzaba a gritar de dolor, a suplicar que lo liberaran, a golpear la pared y luego caer en un silencio ominoso, los maestros se detenían y miraban al investigador. Al hombre de bata blanca con carpeta de notas. Y el investigador, con voz completamente calmada, decía simplemente: por favor, continúe, o bien, el experimento requiere que continúe. El resultado que Milgram esperaba era que la gran mayoría se negaría antes de llegar a niveles peligrosos. Consultó con psiquiatras antes del experimento y ellos predijeron que solo 1 de cada 100 participantes llegaría al máximo. Estaban equivocados de una manera que lo cambia todo. El 65% de los participantes llegó hasta 450 voltios, personas ordinarias, maestros, empleados, profesionales, personas que en su vida cotidiana eran amables, éticas, respetuosas. Personas que en muchos casos lloraban mientras obedecían, que sudaban, que temblaban, que le rogaban al investigador que los dejara parar. Pero que, al final, obedecían. Obedecían porque una figura de autoridad con una bata blanca les decía que era necesario, sin pistolas, sin amenazas, sin ideología, solo una voz calmada y un símbolo de autoridad. Y la neurociencia encontró la razón. Investigaciones publicadas en revistas científicas especializadas revelaron que cuando una persona recibe una orden de una figura de autoridad, las regiones del cerebro asociadas con la empatía y la culpa muestran una actividad significativamente reducida. El cerebro, literalmente, se desconecta de las consecuencias emocionales de sus acciones y la responsabilidad subjetiva se transfiere psicológicamente al que da la orden. Milgram lo llamó el estado de agente, el estado mental en que una persona se percibe a sí misma no como agente moral autónomo, sino como instrumento de la voluntad de otro. Eichmann vivió en ese estado durante 4 años. El experimento fue replicado en múltiples países, múltiples décadas y múltiples culturas, y los resultados son consistentes. La obediencia a la autoridad no es una característica cultural específica, ni una patología del carácter alemán, ni un accidente histórico. Es una característica universal de la conducta humana. Lo que viene a continuación es la parte más profunda de todo esto, porque tiene que ver con el poder del Estado sobre la mente de quienes lo sirven, y la respuesta viene de una fuente inesperada, la filosofía gnóstica. En la cosmología gnóstica existe una figura llamada el demiurgo, un dios falso, un arquitecto imperfecto que construyó el mundo material como una prisión. Un sistema de ilusiones diseñado para mantener las almas atrapadas lejos de la verdad superior. El demiurgo no es malévolo en el sentido clásico, simplemente funciona y cumple su propósito con indiferencia mecánica. El Estado totalitario es el demiurgo hecho carne burocrática. Lo que hace el Estado totalitario con especial maestría, lo que el nazismo perfeccionó hasta el horror, es la normalización del crimen. El proceso por el cual los actos que en cualquier otro contexto serían reconocidos universalmente como atrocidades se transforman, dentro del sistema, en tareas administrativas rutinarias, en deberes cívicos, en contribuciones al bien colectivo. Cuando Eichmann coordinaba los trenes hacia los campos, no estaba, desde su perspectiva subjetiva, haciendo algo ilegal, todo lo contrario, estaba obedeciendo la ley del Reich. Legítimamente promulgada por el Estado alemán, firmada por las autoridades competentes, registrada en los archivos oficiales. Y el Estado, en el totalitarismo, no es solo una institución política, es la fuente última de toda verdad moral. Lo que el Estado ordena es, por definición, correcto, y lo que prohíbe es malo. Hannah Arendt lo articuló con precisión quirúrgica: en el Estado totalitario, la conciencia individual no es destruida violentamente, sino reemplazada. Se sustituye la voz interior que te dice esto está mal por la voz exterior que te dice esto es necesario, y esa sustitución se logra gradualmente, incrementalmente, a través de pequeños pasos que nunca parecen el punto de no retorno. Primero, registrar a los judíos, razonable, dicen, es solo un censo. Luego quitarles la ciudadanía, las leyes de Nuremberg, septiembre de 1935, es solo legislación. Luego la noche de los cristales rotos, noviembre de 1938, es solo un disturbio espontáneo. Luego los guetos, luego las deportaciones, luego los campos. Y cada paso, visto desde dentro del sistema, era solo el siguiente paso lógico del anterior.
La rana en el agua que se calienta lentamente no siente el momento en que el agua deja de ser tibia para volverse letal. Pero hay algo aún más perturbador que el mecanismo en sí, el hecho de que funcionó con personas educadas y cultas. Los diseñadores del Holocausto no eran incultos ni incivilizados. De los 15 participantes en la conferencia de Wannsee, 8 tenían doctorados universitarios. El principal arquitecto de la solución final, Reinhard Heydrich, era músico consumado que tocaba el violín con maestría. El jefe de las SS Heinrich Himmler estudiaba agronomía. Y el ministro de propaganda Goebbels tenía un doctorado en filología. La civilización no nos protege del abismo, a veces nos da las herramientas para construirlo con mayor eficiencia. El demiurgo construye sus prisiones con los materiales más refinados que puede encontrar. Voy a pausar aquí un momento, no porque la historia haya terminado, sino porque lo que viene en la segunda mitad de este documental es todavía más perturbador que todo lo que acabas de escuchar. Vamos a hablar de los eslabones anónimos de la cadena, de los experimentos que demostraron que cualquier persona normal puede convertirse en un agente del horror bajo las condiciones correctas y de cómo ese mismo mecanismo, ese exacto engranaje psicológico, opera hoy mismo en los sistemas que te rodean. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Si este contenido te está haciendo pensar, si sientes que cada capítulo te abre una pregunta que no puedes ignorar, dale al botón de me gusta ahora mismo, no después, ahora. Porque ese gesto simple le dice al algoritmo que este tipo de contenido, serio, filosófico, sin concesiones, merece existir. Y si todavía no eres parte de Secretos del Abismo, este es el momento, suscríbete al canal y activa la campana, porque los próximos episodios van a lugares que muy pocos canales se atreven a ir. Somos una comunidad que no le teme a las preguntas incómodas. Bienvenido al abismo. Imagina que te piden que lleves un paquete de una ciudad a otra, no sabes qué hay dentro, te dicen que es material de oficina, lo llevas y cumples tu trabajo. El paquete contiene los archivos que identifican a 300 familias para su deportación. ¿Eres culpable? Esta no es una pregunta retórica, es la pregunta central del siglo XX. La estructura jerárquica del Holocausto fue diseñada, quizás inconscientemente, para hacer imposible responderla de manera satisfactoria. Entre Adolf Hitler, que según los historiadores nunca firmó una orden escrita de exterminio, y el soldado que operaba los sistemas de los campos, había capas y capas de intermediarios, cada uno ejecutando solo su pequeña función especializada. El cartógrafo que dibujaba los mapas, el ingeniero que diseñaba los sistemas de ventilación, el funcionario ferroviario que calculaba las tarifas de transporte por pasajero usando la tarifa estándar de tercera clase de ida. Porque los pasajeros de esos trenes no necesitaban boleto de regreso, el médico que firmaba los certificados, el contador que procesaba la nómina de los guardias. Cada uno de ellos podía decir con cierta honestidad que su trabajo era neutral, que ellos no hacían daño a nadie directamente, que simplemente hacían su trabajo. Y tenían razón, y estaban completamente equivocados. El historiador Christopher Browning estudió en profundidad al Batallón de Reserva 101, una unidad de policía ordinaria alemana, no las élites del régimen, no los fanáticos ideológicos, sino hombres de mediana edad de la clase trabajadora de Hamburgo que entre 1942 y 1943 participaron directamente en la muerte de 38.000 personas en Polonia y en la deportación de otros 45.000 hacia los campos. Browning encontró algo demoledor. Cuando el comandante del batallón les ofreció a sus hombres la posibilidad de negarse a participar, explicando que no habría consecuencias, solo una docena de entre 500 hombres se negó. El resto obedeció porque no quería quedar mal frente a sus compañeros, la presión de grupo, el miedo al ostracismo, el no querer parecer débil, el no querer ser diferente. No el odio, no la ideología, no la obediencia por temor a la muerte. La vergüenza social. Browning tituló su libro Hombres Ordinarios, y esa ordinariedad es el horror más profundo de todos, porque los hombres extraordinariamente malvados son raros. Pero los hombres ordinarios que no quieren quedar mal frente a sus compañeros abundan en cada generación, en cada nación, en cada sistema. La cadena del mal no necesita eslabones de monstruos, necesita eslabones de personas que prefieren no hacer olas. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo un experimento universitario en los años 70 demostró que cualquier persona, sin excepción, puede convertirse en un agente del horror si el sistema le da el poder y el contexto adecuados. Stanford, California, agosto de 1971. El psicólogo Philip Zimbardo convirtió el sótano del edificio de psicología de la Universidad de Stanford en una prisión simulada.
Seleccionó aleatoriamente a 24 estudiantes universitarios, psicológicamente sanos y sin antecedentes de conducta violenta, y los dividió en dos grupos, guardias y prisioneros. El experimento debía durar 2 semanas. Lo canceló después de 6 días. Porque los guardias, estudiantes normales con valores democráticos, comenzaron a ejercer el sadismo de manera espontánea y escalada, con humillaciones sistemáticas, privación de sueño y castigos arbitrarios. Uno de ellos adoptó un personaje propio y comenzó a comportarse como si realmente fuera un carcelero de una prisión real, y otro ideó formas cada vez más creativas de degradar psicológicamente a los prisioneros. Nadie les dijo que hicieran esto, el sistema simplemente lo hizo posible. Zimbardo llamó al fenómeno el efecto Lucifer, el proceso por el cual personas buenas se transforman en agentes del daño cuando el sistema, el papel, la situación y el poder se alinean de la manera correcta. No fue la personalidad lo que determinó quién se volvió cruel, sino la situación. Y aquí está la conexión con Eichmann que hace que todo colapse en un solo punto aterrador. La distinción que hacemos confortablemente entre personas buenas y personas malas puede ser, en gran parte, una ilusión. Una narrativa que construimos para separarnos psicológicamente de los perpetradores, para decirnos a nosotros mismos que yo nunca haría eso. Pero Milgram demostró que sí lo haría si una autoridad te lo ordenaba. Zimbardo demostró que sí lo haría si el sistema te daba el poder y el papel. Browning demostró que sí lo haría si tus compañeros lo estaban haciendo. Y Arendt demostró que sí lo haría si simplemente dejaras de pensar. La pregunta no es si eres capaz de hacer daño. La neurociencia, la psicología social y la historia del siglo XX han respondido esa pregunta con datos incontestables. Sí, lo eres, todos lo somos. La pregunta real, la única que importa, es qué mecanismo específico, qué engranaje del sistema, qué presión situacional o qué abdicación del pensamiento te convertiría en el siguiente Eichmann. Y nadie quiere hacerse esa pregunta honestamente, porque la respuesta exige una vigilancia moral permanente que resulta incómoda, agotadora e incompatible con la comodidad de seguir simplemente el flujo del sistema en el que vivimos. Lo que viene ahora es la parte que más incomoda, porque no habla del pasado, habla de hoy, habla de ahora mismo. Este capítulo puede incomodarte, porque no habla del pasado. Los Eichmanns de hoy no usan uniforme, usan corbatas corporativas, firman contratos, aprueban presupuestos y escriben correos electrónicos con fraseología técnica y eufemismos gestionados por departamentos de comunicación. Y el resultado de su trabajo, a distancia suficiente y con suficientes eslabones intermedios, produce sufrimiento humano a escala industrial. El analista financiero que procesa los bonos de fondos que invierten en empresas de armamento que venden a regímenes autoritarios, el programador que escribe el algoritmo de una red social que, según documentos internos filtrados, amplifica la desinformación que incita a la violencia étnica en países en desarrollo. El gerente de recursos humanos que aprueba las condiciones laborales en una cadena de producción donde los trabajadores no pueden ir al baño sin perder el bono de productividad. Ninguno de ellos siente que está haciendo nada malo, todos están siguiendo el protocolo, todos están cumpliendo sus métricas, todos son, en su propia narrativa, técnicos de transporte. La lección de Eichmann no quedó sepultada en 1945, sino que se transfirió, silenciosamente, a los sistemas que construimos después. El totalitarismo político fue derrotado militarmente, sí, pero el mecanismo psicológico que lo hizo posible, la dilución de la responsabilidad, la obediencia a la autoridad, la suspensión del juicio moral y el estado de agente, sobrevivió perfectamente integrado en las instituciones modernas. La corporación transnacional tiene más capas jerárquicas que la burocracia del régimen nazi, más eufemismos en su lenguaje institucional y más distancia entre quien toma la decisión y quien sufre las consecuencias. Y opera en un sistema donde la responsabilidad está tan fragmentada entre departamentos, jurisdicciones legales, filiales extraterritoriales y contratos de tercerización, que al final nadie es responsable de nada. Igual que en Wannsee, igual que en los trenes de Eichmann. El horror del siglo XXI no necesita campos, necesita suficientes formularios, suficientes departamentos y suficientes personas dispuestas a no hacer la pregunta incómoda, a no levantar la mano en la reunión, a no leer lo que están firmando. Adolf Eichmann fue el único civil condenado a muerte en toda la historia del Estado de Israel. Su condena se ejecutó en Ramla en la madrugada del 1 de junio de 1962. Sus cenizas fueron arrojadas al mar Mediterráneo, fuera de aguas israelíes, para que no tuviera una tumba que nadie pudiera venerar.
Pero sus métodos, sus mecanismos, su lógica, siguen perfectamente vivos y perfectamente integrados en el mundo que habitamos. En los 2 últimos capítulos vamos a llegar al fondo del abismo, primero el posible antídoto que propuso Arendt y luego la pregunta que no tiene respuesta tranquilizadora. Hannah Arendt pensaba que había un antídoto, y ese antídoto era pensar. No el pensamiento instrumental que resuelve problemas técnicos, no el pensamiento estratégico que optimiza resultados, sino el pensamiento en el sentido socrático, el diálogo interno que cuestiona las propias acciones. Que se pregunta si lo que estoy haciendo es correcto, que se niega a operar en piloto automático moral. Para Arendt, la raíz del mal de Eichmann era esa ausencia de pensamiento, y el pensamiento, en su sentido filosófico más profundo, es inherentemente subversivo para cualquier sistema totalitario. Porque el sistema totalitario requiere que sus engranajes funcionen sin cuestionarse a sí mismos. El sistema no teme al disidente que grita en las calles porque sabe cómo manejarlo. Lo que teme es al funcionario que, en medio de una reunión de coordinación, levanta la mano y pregunta, ¿estamos seguros de que esto es correcto? Pero aquí está la paradoja oscura que Arendt no resolvió completamente: el pensamiento crítico tiene un costo. En un sistema totalitario, cuestionar tiene consecuencias letales, en un sistema corporativo moderno tiene consecuencias laborales, y en una comunidad tiene consecuencias sociales. El mecanismo de presión hacia la conformidad no opera solo mediante la violencia directa, sino mediante el miedo al ostracismo, a la exclusión, a la pérdida del trabajo, del estatus, de la tribu. Y somos animales sociales, evolutivamente programados para priorizar la cohesión del grupo sobre el juicio individual. La neurociencia del comportamiento confirma que el rechazo social activa las mismas regiones del cerebro que el dolor físico. No es una metáfora, la exclusión duele de la misma manera que duele una herida real. El pensamiento crítico, entonces, no es solo un ejercicio intelectual, es un acto de resistencia contra la arquitectura misma de nuestra neurología social. Y la mayoría de las personas, en la mayoría de las situaciones, no están dispuestas a pagar ese costo. Eichmann no pagó ese costo, eligió el ascenso, la pertenencia y la eficiencia burocrática sobre la pregunta incómoda. Y millones pagaron el precio de su comodidad. La filosofía de Arendt termina en un lugar suspendido entre la esperanza y la desesperanza. Somos capaces de pensamiento moral autónomo, tenemos esa capacidad, pero usarla requiere un tipo de coraje que el sistema. Cualquier sistema está diseñado para desincentivar sistemáticamente. La pregunta es si esa capacidad, bajo presión suficiente, bajo miedo suficiente y bajo fragmentación de responsabilidad suficiente, puede sobrevivir intacta. La historia no da una respuesta tranquilizadora. Y ahora el capítulo final, la pregunta que se queda contigo cuando apagues la pantalla. Jerusalén, 31 de mayo de 1962, medianoche. Adolf Eichmann caminó hacia la horca con pasos firmes, rechazó la asistencia del pastor que lo esperaba y pidió una botella de vino tinto, media botella, la bebió. Y cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, habló durante varios minutos con la misma cadencia burocrática de siempre. Dijo que creía en Dios, dijo que pronto se olvidaría de él, y dijo, con una serenidad que resulta más perturbadora que cualquier grito, dentro de poco, caballeros, volvemos a encontrarnos. No expresó remordimiento, no expresó odio, no expresó nada que pudieras reconocer como una emoción humana articulada. Solo habló, y luego murió. Y Hannah Arendt, al escribir sobre ese momento final, escribió la frase que se convertiría en uno de los epitafios más inquietantes del pensamiento moderno: fue como si en aquellos últimos minutos Eichmann resumiera la lección que su larga carrera de horror nos ha enseñado, la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes. Palabras y pensamiento impotentes. Eso es lo que queda, no la catarsis del monstruo castigado, no la satisfacción moral de la justicia restaurada, no la certeza tranquilizadora de que el mal tiene rostro reconocible. De que puedes identificarlo antes de que actúe, de que nunca podrías encontrarlo en el espejo. Solo el vacío donde debería haber estado una conciencia. Hoy, en este momento, hay personas en el mundo haciendo trabajos perfectamente ordinarios cuyos efectos acumulados producen sufrimiento a escala masiva. No lo saben porque el sistema está diseñado para que no lo sepan, o lo saben vagamente pero la distancia es suficiente, los eufemismos son suficientemente efectivos. La presión del grupo es suficientemente intensa y la recompensa económica es suficientemente cómoda. Y cada uno de ellos, si les preguntaras, te diría que es una buena persona. Y probablemente tendrían razón. Eso es lo que Arendt quiso decir:
no que todos somos potencialmente malvados, sino que el bien y el mal no son propiedades fijas del carácter, son el resultado de decisiones, situaciones, sistemas y, crucialmente, del pensamiento o su ausencia. El mal banal no necesita monstruos, solo necesita suficiente gente dispuesta a no pensar demasiado, a no preguntar demasiado, a no ver demasiado, a seguir firmando, coordinando, optimizando, ejecutando. Y el mundo produce esa gente en cantidades industriales. La pregunta que se queda contigo esta noche, la que no tiene respuesta tranquilizadora, la que Arendt quería que te hicieras antes de apagar la luz y tratar de dormir, es esta. En el sistema en el que trabajas, en la organización a la que perteneces, en la cadena de responsabilidades en la que participas cada día. ¿Hay algo que no estás cuestionando porque es más cómodo no hacerlo? ¿Hay alguien, en algún lugar, pagando el precio de tu eficiencia? No respondas ahora. Responde mañana, cuando estés en tu escritorio. Si es que puedes. Secretos del Abismo, el canal donde las preguntas importan más que las respuestas. Si llegaste hasta aquí ya sabes de qué se trata esta comunidad. Dale al me gusta, comparte este video con alguien que necesite hacerse estas preguntas y cuéntame en los comentarios cuál fue el momento del documental que más te impactó. Nos vemos en el próximo abismo.